Buen día hermanos, un nuevo mes, un nuevo domingo que el Señor nos regala para poder disfrutar de un nuevo culto donde podemos cantar, donde podemos adorar, donde podemos aprender de la palabra del Señor. Y aún en medio de esta situación especial que seguimos viviendo, el Señor nos anima a poder seguir unidos como iglesia y principalmente a poder seguir firmes delante de su presencia. Por eso si hay algo que en nuestras vidas esté impidiendo el disfrutar de estar delante de Él, delante de su presencia, el Señor nos anima a poder acercarnos a Él confiadamente. Cualquiera sea la situación que estemos pasando, el Señor nos invita a acercarnos. Y me gustaría que podamos leer en el pasaje de Mateo capítulo 8, los versículos del 1 al 3, dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Leyendo este pasaje, me gustaría que podamos juntos poder reflexionar y en la siguiente canción poder pedirle al Señor que nos lave, que nos limpie, que nos purifique, cualquiera sea la cosa que nos esté impidiendo poder disfrutar de su presencia, de poder seguir aferrados a Él, de poder seguir creciendo en libertad y en adoración a Él. Cantemos juntos la siguiente canción. Limpia mi vida, mi corazón.
Y habiéndole cantado a Dios, pidiéndole que nos lave, que nos purifique, que nos limpie, me gustaría que podamos leer este pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, donde nos habla de nuestro propósito en la vida, el propósito de la salvación del Señor hacia nosotros, y dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, antes del comienzo del mundo. Por eso es necesario poder entender nuestro propósito en este mundo, el propósito por el cual el Señor nos creó y nos salvó. Y en la siguiente canción vamos a cantar pensando en este pasaje. Queremos adorar al Señor respondiendo a ese propósito. Con un propósito para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifesta, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifesta, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que eterno salió, y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Y podemos cantar, podemos adorar, podemos hacer muchas cosas para el Señor, pero todo eso lo podemos hacer porque Él fue el que nos encontró con Él mismo primero, y pudimos nacer de nuevo y pudimos empezar una nueva vida en relación con Él. Por eso me gustaría que podamos pensar y agradecer por ese momento
que fue que el Señor se acercó a nosotros para empezar una vida nueva con Él. Como el mismo Jesús dice con sus palabras, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Pensemos mientras cantamos la siguiente canción, bueno fue encontrarte y reconocerte como Padre amado del Señor. Mientras cantamos, pensemos y agradezcamos ese momento en el que nos encontramos con el Señor. Bueno fue encontrarte y reconocerte como Padre amado y hacedor. Bueno fue invitarte a morar conmigo dentro de mi corazón. Bueno fue decirte y hacerte mi Señor. Qué buena fue esa decisión. Todas tus promesas son irrevocables. Puedo descansar en ti, no temer. Bueno fue aceptarte, pues cambió mi vida. Ahora tengo gozo en mi interior. Bueno fue encontrarte y reconocerte como Padre amado y de mí Buen día, que el Señor nos bendiga en esta mañana, en este hermoso día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él, para que podamos compartir este tiempo juntos en esta hermosa mañana. Quisiera invitarlos en esta oportunidad a buscar en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 14, Lucas 14, y analizar allí una de las parábolas que el Señor pronunció durante su ministerio. Quizás lo primero que podríamos hacer es definir qué es una parábola. Una parábola es una narración, una ilustración, un relato de algo terrenal, de algo cotidiano, pero que contiene una verdad espiritual, un principio, una enseñanza para poder ser aplicada. A lo largo de los 40 evangelios encontramos a lo largo de los 4 evangelios, encontramos más de 40 parábolas que el Señor Jesús pronunció. Lo que nos deja ver que era una de las maneras que más usaba para poder comunicarle el mensaje y para poder enseñarle a la gente de su tiempo. En la escuela bíblica de esta mañana, de hace un rato, antes del culto, y siempre hacemos referencia a eso porque creemos que es un hermoso ámbito que podemos disfrutar, donde estudiamos juntos y aprendemos la palabra de Dios. Y aprovecho la oportunidad, si usted quisiera estudiar la Biblia con nosotros, no deje de escribirnos por privado en nuestras redes sociales o a través del WhatsApp, y con gusto le indicaremos cómo puede conectarse y sin salir de su casa poder estudiar juntos la palabra de Dios. Pero decía que hoy empezamos a estudiar el capítulo 12 de la Carta a los Romanos.
En los primeros 11 capítulos coinciden la mayoría de los teólogos, y de hecho es algo que pudimos ver a medida que íbamos estudiando. Es como que Pablo presenta un estado de situación de las cosas, ¿no? El pecado que nos involucra a todos los seres humanos, que nos atraviesa a todos, que nos separa de Dios, que no nos permite estar en comunión con Él, pero que Dios proveyó a través del sacrificio de Cristo en la cruz la manera en la que cada uno de nosotros, por la fe, solamente por la gracia de Dios, podemos volver a estar y podemos llegar a estar en comunión con Él. Y en este planteo de situación nos pone a todos frente a la decisión de aceptar o rechazar lo que Dios nos ofrece, de poder salir de ese estado de condenación de pecado o permanecer condenados. Juan dice, capítulo 3 de su Evangelio, versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero después, a partir del capítulo 12, que empezamos a ver hoy, es como que Pablo hace una apelación, y hasta el final de la carta, hace una apelación a todos aquellos que decimos creer en Dios, o que hemos creído en Dios, vamos a afirmarlo, para que podamos vivir nuestra fe de una manera práctica, tanto dentro de la iglesia, como en el mundo, como en el día a día, como en las cosas cotidianas. Ahora, lo paradójico de esto es que, aún frente a lo que Dios nos revela, no solo a través de Pablo en su carta, sino a lo largo de toda la Biblia, hay muchos que deciden no creer en Dios y ponen excusas para no creer. Quizás alguno piensa, pero yo soy bueno, no necesito un Salvador. O hay tiempo para creer, todavía creo que no es necesario, si en el día de mañana me doy cuenta, bueno, hay tiempo. Pero también hay otros de los que nosotros, los que decimos creer, lo que hemos puesto nuestra fe en el Señor, que también ponemos excusas, cuando en nuestra vida práctica no se manifiesta esa relación, cuando hay cosas en nuestra vida que todavía no dejan ver que tenemos una relación con Dios y ponemos excusas de la misma manera. Alguien dijo una vez, desde que se inventaron las excusas, nadie quiere ser culpable de nada. Y es verdad, porque para todo le encontramos una explicación y una excusa, una justificación. Y quizás en esta mañana haya alguien que se encuentra y se da cuenta que está poniendo excusas, o para aceptar la salvación y lo que Dios le propone, o para que en su vida de cristiana, en su vida práctica, pueda verse de manera clara la fe y de manera clara que Dios está obrando en su vida. Bueno, que en esta mañana, que en esta oportunidad, cada uno de nosotros pueda tomar las decisiones para que podamos aprovechar todo lo que Dios nos propone y disfrutar de todas las bendiciones que tenemos en el Señor. Y en este sentido les invito a ir al capítulo 14 de Lucas, capítulo que arranca en el versículo 1 con un fariseo que invita a Jesús a una comida en un día de reposo. Y el mismo versículo 1 dice que ya lo venían como medio persiguiendo a Jesús, lo venían acosando, lo venían acechando, lo venían vigilando para ver en qué lo podían agarrar, en qué se equivocaba. Y podría no ser casual, el Lucas relata que frente a Jesús había una persona que estaba enferma de hidropesía. La hidropesía no es porque yo sepa, sino porque lo busqué. La hidropesía es cuando uno o más órganos de nuestro cuerpo se llena de líquido, que puede ser el síntoma de una enfermedad más grave o de por sí ya era una enfermedad. Y quizás estos que buscaban y acechaban a Jesús para encontrar en qué acusarlo, por ahí no era casual que en el día de reposo hayan puesto, aprovechándose de este pobre hombre enfermo, para ver qué hacía Jesús. Si lo sanaba o no lo sanaba, porque en el día de reposo teóricamente no se podía hacer nada. Y Jesús lo sana. Y los mira porque él conocía, como dice la Biblia, y conoce, como dice la Biblia en varios lugares, conoce los pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Los mira porque nadie le dijo nada cuando Jesús sanó a este pobre hombre.
Y le dice, ¿acaso si ustedes tienen un animal y se cae en un pozo en el día de reposo, no lo van a ir a sacar o lo van a dejar ahí? Y nadie le contestaba. Después de esto Jesús dice que empieza a ver, o Lucas dice que Jesús empieza a ver que los invitados empezaban a llegar para participar de esa comida y todos entraban a buscar los mejores asientos, los asientos de privilegio, como que cada uno creyéndose que era importante y que tenía que estar ubicado en un lugar importante. A lo que Jesús ahí refiere una parábola y les habla acerca de la humildad, ¿no? Y es interesante que cada uno de nosotros, y después usted puede ir allí al texto y leer lo que Jesús tiene para decir de esto. Y después de eso, Jesús se dirige al organizador de la comida y le dice, cuando hagas una comida, no invites a los que te pueden devolver la invitación. Invita a aquellos que no tienen la chance de devolvértela. Invita a aquellos que vos sabés que no podrían devolvértela. Porque si invitas a los que te pueden volver a invitar a vos después, cuando te inviten, esa ya va a ser tu gratificación. Esa ya va a ser tu recompensa. Pero si de manera desinteresada y mirando al que está pasando un mal momento lo invitás y le ofreces una comida y le ofreces un banquete, estás haciendo tesoros en el reino de los cielos. Y allí se produce esta respuesta de un hombre, versículo 15, que dice, al oír esto que Jesús había terminado de decirle al organizador de la fiesta, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Ahora, si leemos a primera vista esto, de manera rápida, parecería que no tiene nada que ver con nada con lo que venía pasando en ese encuentro. Es más, como que dijo eso quizás para cambiar de tema. Creo que a todos nos ha pasado de estar en una conversación o en una charla donde las cosas que se van diciendo parece que van haciendo que el clima cada vez esté más tenso, ¿no? Entonces uno en el medio tira un latiguillo como para cambiar de tema. Y si uno lee a primera vista, parecería que lo que este hombre dice no tenía nada que ver, que simplemente lo dijo por la incomodidad de la situación que estaban viviendo con todo lo que Jesús estaba haciéndoles, estaba tratando de hacerles ver. Pero, analizando lo que este hombre dice, tenía que ver con lo que los religiosos judíos de ese tiempo creían, que la nueva era mesiánica, cuando el Mesías verdaderamente se manifieste, iba a haber un banquete del cual ellos, de manera exclusiva, por ser perfectos religiosos, iban a participar. Y ahí Jesús, otra vez, que conoce los pensamientos y conoce las intenciones del corazón, le dice, bueno, es verdad que hay un banquete, pero déjame que te aclare algunas cositas con respecto a esto que estás diciendo. Y ahí les relata esta parábola. Y leemos versículo 16. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Le digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Que el Señor bendiga su palabra.
Para la cultura de aquel entonces, la comida era símbolo de amistad. Quizás, bueno, ahora no podemos hacerlo, pero para nosotros es igual. Cuando alguien quería afianzar su relación con otra persona, cuando quería tener comunión con otra persona, ¿qué hacía? Lo invitaba a una comida, hacía un banquete. Y Jesús dice, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. Ahí empieza el relato de esta parábola y la enseñanza espiritual, el principio espiritual que Jesús quería transmitirle a la gente que estaba comiendo con él a la mesa. Este cierto hombre es ni más ni menos que Dios. El gran banquete es ni más ni menos que la salvación. Dios queriendo tener comunión, Dios queriendo tener relación, Dios queriendo tener amistad con su pueblo. Y allí podríamos ir a Apocalipsis 3:20 en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Haré un banquete con él. Tendré comunión con él. Es interesante que esta palabra, este versículo está pronunciado o dicho a una iglesia. Como diciendo, guarda que estar dentro de una iglesia tampoco te da la seguridad de tener una relación, una comunión con Dios. Pero ese es tema para otra reunión quizás. Este cierto hombre era Dios. El gran banquete era la salvación. Y los primeros invitados que habían rechazado la invitación era el pueblo judío. Y quizás más principalmente, en especial ahora, sus líderes religiosos que a lo largo de toda la historia habían esperado la manifestación del Mesías, pero cuando eso se hizo realidad, lo rechazaron. En aquel entonces, en los tiempos de Jesús, cuando se organizaba una fiesta, un banquete, las invitaciones se repartían con mucho tiempo de anticipación. Se ponía el día, pero no se anunciaba la hora. Cuando llegaba el día y cuando el que organizaba la fiesta tenía todo listo, ya preparado, entonces enviaba a sus siervos a decirle a los invitados que ya habían aceptado en su momento, cuando habían hecho la invitación a participar, diciéndoles, ya está todo listo, ya está el banquete preparado, vengan, porque estamos por empezar la fiesta. Por lo que rechazar la invitación en ese momento, después de haberla aceptado, en un primer momento, era como un insulto, era como un desprecio. Ahora, podríamos tratar de intentar comprender las excusas que estas personas pusieron. El primero dijo que compró un terreno y que lo tenía que ir a ver. ¿Compró un terreno sin verlo? Y en todo caso, si lo compró sin verlo, lo iba a ir a ver a la noche, en el horario de la cena. El segundo dijo que compró 5 yuntas de bueyes y que tenía que ir a probarlas. Las iba a ir a probar de noche a la hora de la cena. ¿No era mejor esperar al día para ver si las yuntas tiraban bien, si estaban desajustadas, si alguna se lastimaba, si iban bien por el surco que tenían que ir? El tercero dijo que se había casado y no podía participar. Y en el Antiguo Testamento había una ley que establecía esto, que un hombre recién casado, por el primer año no tenía que ir a la guerra y no tenía que hacer ninguna tarea como para poder disfrutar en el primer año de su relación y de afianzar la relación con su esposa. No estaba mal lo que estaba diciendo. Pero en todo caso, cuando recibió la primera invitación con mucha anticipación, no sabía que se estaba por casar, y ahora que estaba casado no podía ir con su esposa a la fiesta. Y si no podía ir con su esposa a la fiesta porque la esposa no podía ir o porque era una fiesta a la cual las mujeres no iban, no la podía dejar sola por un par de horas e ir a la fiesta a la cual había sido invitado y había aceptado la invitación. Pero las excusas no son para tratar de razonarlas, porque son excusas, son cosas falsas, no era verdad lo que estaba diciendo. Lo que estaban escondiendo es que no tenían intención de ir. Lo que estaban escondiendo es que el profundo interés que tenían
desinterés que tenían de poder ir y aceptar la invitación y disfrutar del banquete. Estaban rechazando al Mesías, al Salvador, a aquel que les proponía el banquete. Estaba mal también porque pretendían ellos que podían participar del banquete porque se lo merecían, porque eran dignos, porque eran religiosos. Y ahí podemos recordar las palabras de Jesús en sus bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad. Bienaventurados aquellos que se dan cuenta, felices serán aquellos que se dan cuenta de su necesidad de Dios, de reconocer el vacío espiritual que hay en su corazón y acudir con los brazos abiertos en busca de lo que Dios ofrece. Podríamos recordar las palabras de Jesús en Marcos capítulo 10, cuando los niños se acercaban para que Jesús los abrazara y los bendijera, y eran los mismos discípulos que querían alejarlos para que no los molestara. Y Jesús dice, dejen a los niños venir a mí, porque no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Un niño confía ciegamente en su padre y quiere pasar tiempo con su padre, quiere tener comunión con su padre, pero estos invitados habían rechazado la invitación. Y frente a esto, cuando el siervo le comunica al dueño, al organizador de la fiesta lo que había pasado, el organizador lo manda y le da como una doble orden para que haga una doble invitación. En primer lugar, versículo 21 dice, andá a los que frecuentan las plazas y las calles de la ciudad, andá a los que son parte del pueblo, pero son despreciados, los que son tenidos por menos, a quienes nadie le da bolilla, a los cojos, dice, a los inválidos, andá a invitarlos a venir. Versículo 23 le dice, los que andan por los caminos y por fuera de la ciudad, a los que no son del pueblo, ahí entramos nosotros, andá a los extranjeros. Y hay una expresión que creo que es interesante poder analizar, porque dice, versículo 23, oblígalos a entrar. Y cuando usa esta expresión, no está diciendo de usar la fuerza, ¿no? Como para meterlo a presión a aquel aunque no quiera. Como a lo largo de toda la historia, falsamente en el nombre de Dios se han hecho un montón de aberraciones. Ni siquiera está diciendo refiriendo como lo que hizo Pablo cuando todavía era Saulo, ¿no? Que perseguía a los cristianos y los quería forzar, y los castigaba, y los amenazaba, y los arrastraba para hacerlos blasfemar de su fe. Cuando está hablando de forzar o de obligar, lo que está queriendo decir es usar la persuasión, la insistencia, lo que Pablo hizo después cuando se encontró con el Señor. Y podemos ir ahí, Hechos capítulo 18, versículo 4, dice, Pablo todos los días discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a los judíos y a los griegos. Unos versículos después, versículo 13, cuando Pablo es arrestado y es llevado ante un tribunal, la acusación era, este hombre anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Judas 1, 22, 23 dice, fíjense esta hermosa expresión, tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Tener compasión, insistir, persuadir. El siervo tenía que ir y atraer y impulsar a los que estaban fuera, a los que no creían, a los que no eran considerados dignos, y decirles, vengan porque el banquete está listo, vengan porque la salvación está al alcance de todos. Como dice Pablo allí en Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. El banquete estaba servido. La salvación ya fue lograda por el sacrificio de Cristo en la cruz y está al alcance de todos. Pero volvemos a lo que decíamos al principio.
Cada uno de nosotros está frente a esta decisión. Es una decisión personal. Esto es lo que el Señor quería transmitirle a la gente que lo escuchaba, con la cual estaba compartiendo esa comida. Y esto es lo que Dios una y otra vez a lo largo de toda la historia quiere que el ser humano entienda, que la salvación ya está lograda, que el banquete ya está listo, que la invitación ya está hecha y cada uno de nosotros es invitado a participar. ¿Qué podemos sacar en conclusión de esta parábola? ¿Qué aplicación podemos sacar? En primer lugar, para aquellos que ya conocemos al Señor. Dos cosas para nosotros. La primera, la comunión que Él quiere tener con nosotros. La salvación que Él nos ofrece es un banquete, es una fiesta. Él quiere que disfrutemos de todas las bendiciones que de manera plena vamos a disfrutar allí en su presencia cuando estemos en su presencia por la eternidad. Pero que comienza a disfrutarse ahora, que comenzamos a disfrutar ahora en lo práctico, cuando vivimos de manera práctica nuestra fe, como Pablo nos desafía a partir del capítulo 12 del libro de los Romanos. El Salmo 36, versículos 7 al 9, fíjense esta hermosa expresión del rey David, dice: «Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de la vida. Y en tu luz podemos ver la luz». En ti está la fuente de la vida. Bajo la sombra de tus alas estamos seguros. Es en tu amor inmenso que no tiene fin, es que tu amor que es precioso nos cubre. A las sombras de tus alas hay paz, aún en momentos de dificultad como estos quizás que estamos viviendo hoy. Es posible transitar la vida. Es posible vivir nuestra relación con Dios como si estaríamos disfrutando de un gran banquete cuando estamos en perfecta comunión con Dios y cubiertos a la sombra de sus alas. ¿Es así en su vida? ¿Es así en tu vida? Aún en esta situación, a todos los problemas que ya cada uno de nosotros puede tener, hace un poco más de un año se agrega esto de la pandemia, ¿no? Y que tiene incidencia no solamente en nuestra salud física, o puede tenerla, sino en nuestra salud emocional, en nuestro relacionamiento, en nuestro estado de ánimo, en los miedos, en nuestra relación con los demás, en la inseguridad, en la incertidumbre de lo que va a pasar. Frente a todo esto, aún en esta situación, las promesas de Dios se mantienen y son las mismas, y sigue diciendo que en presencia de Dios hay abundancia, que del río de Dios fluye el manantial que sacia todas nuestras necesidades y podemos vivir en la abundancia de todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros viva. Y en segundo lugar también, para aquellos que creemos en Dios. El siervo que obedece al Señor y va, ¿no?, por los caminos tratando de invitar, de persuadir, de atraer, de impulsar a otros a que aunque vengan, que la cena está servida, que la salvación está al alcance. Ese siervo, ¿sabe qué? Somos usted y yo. Aquellos a quienes Dios nos ha dado la tarea de comunicar ese mensaje de salvación. Y podemos recordar allí Mateo 28, cuando Jesús le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que a ustedes les he mandado, enseñándoles a que obedezcan todo lo que yo les dije a ustedes que tienen que obedecer. Vayan y háganlo. Y solemos ir con mucha
frecuencia al final del versículo 20, cuando Jesús dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una realidad, ¿no? Y tomamos a veces esa promesa cuando estamos en alguna dificultad y decir, el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y es verdad, pero ¿cuándo vino esa promesa? ¿O cuándo se hace real esa promesa? Cuando obedecemos, cuando vamos. Si estamos yendo a buscar, si estamos yendo a hacer discípulos, si estamos yendo en el camino a invitar a otros, a compartir con otros, a tratar de impulsar a otros a que puedan llegar también a disfrutar de la comunión con Dios, en ese paso de obediencia nuestro de ir, ahí es cuando experimentamos la promesa de Dios de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estás disfrutando del banquete que Dios tiene preparado para vos? ¿Estás siendo ese siervo que cumple su misión? ¿O todavía estás poniendo alguna excusa? Y quizás para algún amigo, alguna amiga que puede estar compartiendo este tiempo con nosotros, pero todavía está poniendo excusas, pero para apropiarse de la salvación que Dios le ofrece. ¿Qué está esperando? ¿Qué excusa está poniendo? ¿Qué le falta para decidirse a entrar en el banquete que Dios tiene preparado para usted? ¿Qué le falta para poder decidirse a apropiarse de la salvación por la fe que Dios le ofrece a través del sacrificio de Cristo? ¿Sabe? En el Evangelio de Mateo hay un relato que es similar a este, pero es distinto. Hay otra parábola que el Señor relató, que en algunos casos es parecida a esta. Es otro relato en el que es un rey a quien se le casa un hijo y el rey hace una fiesta de bodas. E invita, y los invitados también rechazan. Hubo invitados que rechazaron la invitación, habiéndola aceptado la rechazaron, y hubo otros invitados que pretendieron entrar así, hoy diríamos a lo guapo, como estaban, porque se consideraban dignos de entrar. Y ese relato en Mateo 22, usted lo puede buscar después en su Biblia, termina diciendo, échenlos afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Échenlos afuera porque creyeron que despreciaron la invitación y en su tosudez pretendieron entrar como se les daba la gana, a lo guapo, y nadie entra a lo guapo. Entran aquellos que se reconocen pobres de espíritu y van a la presencia de Dios en busca de misericordia y en busca de perdón. Y si usted recuerda la historia, también podría relacionarlo con la historia de Noé. Es una historia conocida. Por muchos años Noé construyendo el arca, porque estaba la promesa que Dios había hecho que iba a haber un diluvio e iba a inundar toda la tierra. Y la gente se le burlaba, Noé, estás loco, ¿qué te pasa? Te chifla. ¿Qué te pasó, Noé? ¿Dónde sacaste eso? Y llegó el momento en el que Noé y toda su familia y los animales entran en el arca y dice la Biblia que Dios cerró la puerta. Empieza a llover y la gente va. Noé, ahora te creemos, abrirnos la puerta que queremos entrar. Ya era tarde. La puerta Dios la había cerrado y no había manera de entrar porque por mucho tiempo habían despreciado la invitación. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo en el que usted puede acercarse a Dios. Hoy es el tiempo en el que Dios le invita a formar parte de ese gran banquete. Hoy es el tiempo en el que Dios le invita a que usted abra la puerta de su corazón, porque Él quiere tener comunión con usted, Él quiere hacer una cena con usted, Él quiere saciar su necesidad espiritual. Pero usted tiene que decidir. Dice la palabra de Dios, Mateo 11:28, Jesús dice, vengan a mí todos aquellos que están cansados y trabajados,
y yo los haré descansar. Jesús mismo dijo después, Juan 6:37, al que a mí viene, yo no le echo fuera. El que no viene, ya tomó su decisión. Así como el siervo le dijo al amo, todavía hay lugar. Hoy hay lugar. Hoy Dios sigue invitándolo. Que su respuesta, que mi respuesta, que nuestra respuesta sea permitirle al Señor que pueda derramar todas las bendiciones que Él tiene preparada para aquellos que reconocen que necesitan de Él y que quieren tener una relación con Él. Que Dios nos bendiga. Y terminamos orando. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a tener una relación contigo. Gracias, Señor, porque aún en nuestro estado de pecado tú nos has buscado, porque tu Hijo ha pagado en la cruz por el castigo que nosotros merecíamos llevar. Y hoy, Señor, la invitación que tú nos haces es a deshacernos de ese peso del pecado, apropiándonos de tu obra en la cruz. Y, Señor, ser hechos hijos tuyos y disfrutar de todas las bendiciones y de la comunión que podemos tener contigo. No hay palabras en nuestro corazón para darte gracias por esa gracia inmerecida que tú has derramado y manifestado y manifiestas hoy, Señor, sobre cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros, oh Dios, pueda tomar la decisión y pueda vivir en la realidad de esa fantástica y maravillosa relación que podemos tener contigo. Tú nos conoces, a cada uno conoces nuestros pensamientos, conoces las intenciones de nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que nuestro corazón pueda estar dispuesto, que nuestra mente pueda estar dispuesta a ir tomando las decisiones para que podamos disfrutar en lo cotidiano, en lo diario, de lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias por tus promesas de que un día vamos a estar contigo. Gracias por tu promesa de que a través de la resurrección de Cristo en la cruz nosotros también tenemos vida y la vamos a compartir por la eternidad en tu presencia. Y oramos, oh Dios, por aquellos que todavía, amigos nuestros o vecinos o personas que quizás se cruzan con este video y todavía no han tomado la decisión de poner su fe en ti. Que en esta oportunidad, en este tiempo, puedan hacerlo y puedan disfrutar de la salvación, de las bendiciones, de ese gran banquete, de la abundancia espiritual que fluye, Señor, a través de tu río y que manifiesta e inunda cada corazón y cada vida de aquel que decide poner su esperanza en ti. Alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y habiendo escuchado el mensaje de esta mañana, pidámosle al Señor que nos ayude a poder practicarla, a poder aplicarla en nuestra vida diaria. Que sea siempre su palabra la que moldea nuestro carácter, la que nos guía en nuestra toma de decisiones. Que podamos entender a través de ella la renuncia a nuestro yo, para que la voluntad de Dios se refleje en nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 10, dice así: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En la siguiente canción vamos a cantar sobre la muerte de Jesús, pero también de cómo resucitó con poder, y a través de ella cómo nosotros hoy podemos disfrutar de una relación cercana, una relación donde podemos confiar, donde podemos depositar todo lo que nos pasa, pero también una vida donde debemos ser fieles, donde tenemos que pedirle al Señor ser fieles. Por eso, mientras cantamos, pensemos en estas cosas y disfrutemos de cada día poder vivir una vida en santidad, de la libertad y el disfrute de vivir en santidad junto a nuestro Dios. Cantemos la siguiente canción. Buena semana a todos, que Dios nos acompañe.